al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hay un tema recurrente y que de pronto el gobierno, el Estado se olvida, es de los migrantes, de los ecuatorianos que van muchas veces por el sueño americano, a veces por el sueño europeo, pero por algún sueño, buscando trabajo, buscando oportunidades, porque aquí en el país no lo existe a pesar de que el gobierno dice que ha creado 500.000 puestos de empleo. Para hablar de este tema he convocado a nuestros estudios a una persona conocedora y que ha vivido esta realidad, que es Eduardo Baldión. Él es presidente de Alianza Migrante. Eduardo, buenos días. ¿Qué nos cuenta a estas alturas de la vida en este inicio del cuarto mes del 2023? ¿Qué pasa con la migración, con los ecuatorianos que a ratos en familias enteras van, ya no regresan porque se quedan en el camino? En primer término, quiero agradecer la invitación para poder intercambiar ideas sobre este tema, reconociendo que este medio y este espacio han hecho un seguimiento permanente de una temática que muchos medios de comunicación ignoran o no le dan la dimensión y el tratamiento adecuado. Un saludo cordial a toda la audiencia de este programa. Quisiera empezar señalando que Ecuador vive hoy el segundo mayor éxodo de migración forzada que conoce la historia del país. El mayor éxodo tuvo lugar en el cambio de siglo a propósito del feriado bancario, y ahora hemos vuelto nuevamente a conocer un flujo imparable de personas y de familias, porque un elemento que se diferencia de lo que ocurrió en el feriado bancario es que hoy no están migrando únicamente una persona del núcleo familiar. En algunos casos están migrando todo el núcleo familiar. Y eso significa que en ese núcleo familiar van menores de edad, van niños, niñas, adolescentes. Amén también de que estamos mirando, observando las cifras más altas que igualmente se conozcan en la historia del país, de niños, niñas, adolescentes que viajan no acompañados, que viajan solos. Con esto lo que quiero decir es que si nos preguntamos si podemos hacer una comparación entre el éxodo que estamos atestiguando actualmente de migración forzada y lo que ocurrió en el cambio de siglo, podríamos decir que hay elementos que son comunes en uno y otro éxodo. Pero también hay que decir con absoluta contundencia que hoy en día observamos en el nuevo éxodo elementos altamente preocupantes que dejan ver un proceso mucho más complejo, mucho más dramático, que nos llevan a afirmar que Ecuador está viviendo la mayor tragedia de migración forzada que hemos conocido en el país. Claro, porque aquí hay un añadido, un agregado que es la violencia, que es la inseguridad, un elemento. Y hay una coincidencia, que es el mismo personaje. El señor Lasso, en el feriado bancario y a fines del siglo pasado, era un protagonista político y económico de este país, y ahora es un protagonista, pues, presidente de la República. La gente se va, ya no regresa, muchos se quedan en la selva colombo-panameña, otros se quedan en el río Bravo, otros se quedan en otro lado. No sé si podemos cuantificar cuánta gente ha salido y cómo representa eso psicológica y socialmente para el Ecuador ese impacto. Claro. La migración forzada es una respuesta desesperada de las personas y de las familias ante una profundización de la crisis económica, porque hay que recordar que Ecuador junto con Venezuela y Surinam son los únicos países de la región que no han logrado recuperar la tasa de crecimiento de la economía anteriores al periodo de la pandemia. Entonces, no solo que no hemos logrado reactivar la economía del país, sino que se ha profundizado la crisis económica. Segundo, es una respuesta desesperada ante la crisis de violencia y de inseguridad. Y aquí hay uno de los elementos diferenciadores
del actual éxodo respecto del que hubo cuando cambió el siglo. Hoy muchas personas y familias están migrando por razones de la inseguridad y de la violencia que se ha adueñado de grandes extensiones del territorio del país. Esto quiere decir que hay personas que migran que tienen un ingreso, que tienen empleo, que tienen un trabajo, que tienen un negocio. Es decir, que no están migrando en busca de trabajo. Exactamente. En busca de seguridad y de vida. Exactamente. Para ellos y para sus hijos, para sus familias. Entonces, este es un elemento nuevo en el actual éxodo migratorio que no estuvo presente en la decisión que llevó a muchos ecuatorianos a migrar a fines del siglo pasado y comienzos de este. Eduardo, ¿el gobierno entiende esto? ¿Lee esta realidad? ¿Y qué está haciendo? Ya el gobierno dice son 22 meses nomás. No, va a ser 2 años y en 2 años es la mitad del periodo, señor Lazo. ¿Qué está haciendo? Se fue el canciller, no sé por qué, pero se fue. Sí. No, desde el gobierno no hay una comprensión adecuada de lo que está ocurriendo. Se prefiere mirar hacia otro lado. Como en este tema hay muchos otros. El gobierno no asume su responsabilidad, la elude, la evade. Frente a este fenómeno específicamente, lo que han declarado las autoridades es que ven con preocupación el incremento de ecuatorianos que salen hacia el exterior. Decir así, describir de esa manera lo que está ocurriendo es no reconocer en su verdadera dimensión el problema. Como yo dije en el inicio, estamos frente al segundo mayor éxodo de migración forzada que conoce la historia del Ecuador. No es lo mismo decir, nos preocupa el incremento de personas que se van, a reconocer que estamos ante una crisis humanitaria, ante la mayor tragedia migratoria que ha conocido el país. Y no hay por parte del gobierno respuestas. Hace como 1 año y medio ya, o quizás más, en Cuenca la Cancillería organizó una mesa de movilidad humana, una mesa de trabajo, para formular un programa que atendiera aquellas regiones que son principalmente expulsoras de migrantes y que eso ayudara a contener el éxodo migratorio. Han transcurrido más de 1 año y medio, quizá 2. No conozco que el gobierno, si elaboró ese programa, lo esté implementando. Y si lo estuviera haciendo, en todo caso, está claro que no está dando resultado, porque el flujo migratorio es incontenible, increciendo. Incluso el número de ecuatorianos que son detenidos o deportados superan ya a grupos como de la comunidad venezolana o de la comunidad haitiana, que también se dirigen hacia Estados Unidos. De modo que de parte del gobierno no hay una comprensión cabal del problema. Y por lo tanto, cuando no se quiere reconocer un problema en sus distintas aristas, en su complejidad profunda, difícilmente puede haber respuestas para eso. No hay política de Estado. El Estado está ausente, no le interesa. Pero irónicamente, estos ecuatorianos que logran llegar a los Estados Unidos o a Europa o donde vayan, trabajan, producen, mantienen a los que quedan en este suelo, en este Ecuador, y se convierten sus remesas en un aporte, como fue al inicio de este siglo, aporte a la economía, más allá del cacareado rubro de la inversión extranjera que hasta ahora no existe y de la inversión pública y la inversión social del gobierno. ¿Cómo se ve eso? Qué ironía, ¿verdad? Efectivamente, son las remesas de los migrantes, los envíos de dinero que hacen nuestros hermanos migrantes a sus familias en Ecuador. Ni en pandemia dejaron de enviar. Ni en pandemia, al contrario, en ese periodo se incrementó el envío de remesas. Hay que decir que desde el 2016 podemos observar un crecimiento permanente del flujo de remesas hacia Ecuador. Y hay que decir también que en los últimos 5 años, a partir del 2018, el Ecuador ha recibido el mayor volumen de remesas que conozcamos en la historia del país nuevamente. En los últimos 5 años, por este concepto han ingresado al país más de 16.000 millones de dólares. El día de mañana, el Banco Central publicará los datos que corresponden al último trimestre del 2022.
Pero aunque los datos no están publicados con base en los resultados de los 3 primeros trimestres del 22, se hacen proyecciones y seguramente cerraremos el 2022 con un monto alrededor de los 4.500 millones de dólares. Repito, 4.500 millones de dólares. Quiere decir que nuevamente estaremos ante un nuevo récord en el envío de remesas. Si comparamos con la inversión extranjera directa, comparamos con la inversión pública, que prácticamente no existe, las remesas son hoy por hoy uno de los pocos motores que están activos en la economía ecuatoriana, porque los otros motores están apagados. La inversión extranjera directa, que en el escenario actual del país no le es atractivo venir. No va a llegar la inversión extranjera directa, aunque el gobierno se empeñe en hacernos creer que está fluyendo y que va a fluir. Eso no va a ocurrir en el escenario actual del Ecuador. Y el otro motor de la economía que está apagado es la inversión pública. Entonces, una economía con los motores apagados difícilmente podrá despegar. Las remesas ayudan al sostenimiento de la economía familiar y a mantener activa la economía de muchas comunidades locales. Pero hay un motor que es la corrupción que sigue funcionando. Y hay un motor, el motor del sector financiero que ha sido el que más gana. Hay un solo banco, el banco del señor presidente, que ha ganado como 100 millones de dólares. Qué pena. Para terminar rapidísimo, Eduardo, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes, que hace usted como dirigente de migrantes respecto al momento político que pasa en Ecuador? ¿Qué piensa usted? Es un momento complejo, doloroso y muy preocupante, ante el cual el gobierno ha mostrado ineptitud, indolencia, incapacidad, falta de ideas, falta de compromiso con el país. Estamos en Semana Santa. Yo creo que es un buen momento para recordarnos que el mandamiento central de la fe cristiana mandata: amaos los unos a los otros, no mataos los unos a los otros. El decreto que acaba de anunciar el gobierno hace pocos días para permitir la aportación de armas es un reconocimiento de la incapacidad gubernamental para dar respuesta a la crisis de violencia y de inseguridad. Se lava las manos el gobierno porque traslada lo que es su responsabilidad a manos de los ciudadanos y manda un mensaje contrario al espíritu del mandamiento cristiano, que dice: amaos los unos a los otros. Uno puede hacer una lectura desde la perspectiva de fe al decreto anunciado por el gobierno y lo puede resumir en: mataos los unos a los otros. Lamentablemente me quedo con ese mensaje, con esa reflexión, y ojalá los ecuatorianos podamos despertar de este sueño macabro y podamos enrumbarnos por el destino que nos merecemos como seres humanos. Gracias a Eduardo Baldión, dirigente de la Alianza Migrante, que ha estado con nosotros. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.